Una lámina de aleación de cobre y zinc es estampada hasta convertirse en placas delgadas pero resistentes. Luego, una máquina laminadora prensa toda la hoja metálica hasta darle forma de casquillo. Después de ser rellenado con la cantidad exacta de pólvora, se inserta un proyectil de acero en su interior. Así queda completo un cartucho de AK-47. La bala recién fabricada cae en el área de inspección de calidad, donde los trabajadores revisan una por una para descartar las defectuosas. Las municiones aprobadas se empaquetan en lotes y se almacenan en cajas especiales. Primero son transportadas en buques de carga que cruzan el océano rumbo a zonas de guerra. Desde allí, camionetas las llevan hasta el frente de combate y las distribuyen entre los hombres armados. Cuando una bala es introducida en la recámara y se aprieta el gatillo, una vida humana puede extinguirse en un instante. Cada año se producen alrededor de 14.000 millones de balas en el mundo. Detrás de cada una de ellas suele haber un cadáver frío. Aunque la fabricación de armas está en manos de ciertas potencias, la venta de esos arsenales en territorios en conflicto suele quedar en manos de individuos. Yuri Orlov, quien en otro tiempo trabajó como chef, fue uno de los elegidos para ese negocio. Por eso hoy veremos Lord of War. En su primera operación de contrabando ya había llamado la atención de Interpol, que se acercaba al barco de carga, y lo alcanzaría en apenas 10 minutos. Sin embargo, Yuri no mostró señales de nerviosismo y conservó una calma absoluta. Ordenó al capitán cambiar el rumbo para ganar tiempo y mandó a sus hombres borrar el nombre del barco y sustituirlo por otro registrado en los Países Bajos. También exigió cambiar la bandera nacional por la neerlandesa. El problema era que no había ninguna bandera de ese país a bordo. En un momento decisivo, su hermano menor, Vitaly Orlov, encontró una bandera francesa que, al girarla de lado, podía pasar por una neerlandesa. Yuri no dudó en elogiar la ingeniosa solución. Cuando todo estuvo preparado, la lancha rápida de Interpol ya los había alcanzado. Normalmente, Yuri colocaba etiquetas de material químico o radiactivo en los contenedores con armas para ahuyentar a las autoridades. Pero esta vez el líder del operativo era Jack Valentine, su enemigo declarado. Los trucos habituales no bastarían para engañarlo. Jack ordenó abrir el contenedor para inspeccionarlo. Al abrir las puertas, solo cayó una montaña de papas podridas que, bajo el sol abrasador, despedían un hedor insoportable, casi tan intimidante como una advertencia de radiación. Aún así, Yuri sabía que no era suficiente. También había sobornado a agentes de inteligencia para que proporcionaran información falsa en el momento crucial. Gracias a esa cadena de maniobras coordinadas, Jack Valentine se marchó sin pruebas, sin imaginar que bajo las papas se ocultaba un enorme cargamento de rifles M16. Tras escapar de ese peligro, Yuri enfrentó otro contratiempo. Al llegar al territorio del comprador, le informaron que no tenían dinero en efectivo y que solo podían pagar con mercancía ilegal. Yuri reaccionó con furia y se negó a aceptar el trato, pero los hombres del lugar apuntaron sus armas directamente hacia él. Vitaly sacó la suya para defenderlo. Sin embargo, Yuri comprendía que hacer negocios con demonios exigía sangre fría. Incluso después de recibir un disparo, decidió soportar el dolor y detuvo a su hermano para evitar un enfrentamiento mayor. Lo que no imaginaba era que Vitaly, tras entrar en contacto con aquellas sustancias ilícitas, desarrollaría una adicción. Para salvarlo de ese camino, Yuri tomó la difícil decisión de enviarlo personalmente a un centro de rehabilitación. Sin darse cuenta, Yuri también estaba atrapado por otra obsesión, Ava Fontaine, la reina de belleza de su ciudad natal, que lo tenía completamente cautivado. Desde los 10 años había estado enamorado de ella, pero su apariencia común y su origen modesto le impidieron acercarse a la mujer de sus sueños. 6 meses antes, en el restaurante familiar, presenció un sangriento ajuste de cuentas entre bandas rivales. Aquella experiencia fue muy distinta a verlo en las noticias. Cuando las balas silban cerca del cuerpo, la vida puede desaparecer en cuestión de segundos. Fue entonces cuando comprendió que, más que la comida, lo que muchas personas necesitaban eran armas y municiones, herramientas que consideraban esenciales para sobrevivir. Así comenzó su incursión en el tráfico de armas. Gracias a una recomendación, Yuri entró en contacto con la mafia rusa y logró adquirir su primera subametralladora Uzi. Para concretar ese primer negocio, tuvo que aprender rápidamente
los detalles técnicos del armamento. Al reunirse con el comprador, describió con precisión el arma, compacta pero potente, con bajo nivel de ruido y gran capacidad de fuego. Disparaba munición de 9 milímetros con cargadores extensibles de 20 o 25 balas, miras traseras ajustables, silenciador incluido y un sistema que reducía considerablemente el retroceso y el salto del cañón, además de mejorar la supresión del sonido. Su forma de presentar el producto resultaba convincente y calculada, siempre pensando en asegurar futuras transacciones. Parecía que Yuri había nacido para el contrabando de armas, aunque durante años había querido mantenerse alejado de la violencia. Con el tiempo entendió que la violencia forma parte de la naturaleza humana. Con una meta clara, decidió involucrar a su hermano Vitali en el negocio. Hasta entonces, Vitali trabajaba como cocinero en el restaurante de sus padres, aunque sus platillos no destacaban precisamente por su calidad. Yuri lo convenció de que cambiar de rumbo era la única forma de progresar. Al principio Vitali dudó, pero terminó aceptando. Sin embargo, en Estados Unidos había más vendedores de armas que restaurantes de comida rápida, y aunque los tiroteos entre pandillas eran frecuentes, no resultaba sencillo obtener grandes ganancias en ese mercado saturado. Por esa razón, Yuri decidió expandirse al mercado internacional. Después de todo, en el extranjero nunca faltaban las guerras. En plena Guerra Fría, el comercio mundial de armas estaba dominado por gigantescos traficantes que representaban a los dos bloques enfrentados. Si quería obtener una parte del negocio, debía ganarse el favor de alguno de ellos. En una exposición internacional de armamento, conoció por casualidad a un personaje influyente llamado Simeon Weiss. Weiss era un comerciante que representaba a varios países involucrados en conflictos en África. Había suministrado armas a ambos bandos durante la guerra entre Irán e Irak, y aún así se describía a sí mismo como un canalla con principios políticos. Cuando Yuri intentó acercarse para saludarlo, Weiss lo despreció públicamente y lo rechazó delante de todos, asegurando que ese no era lugar para aficionados, pues no consideraba que un pequeño traficante desconocido estuviera a su altura. Lo que jamás imaginó fue que algún día terminaría siendo superado por aquel hombre al que menospreció. Al comprender que el camino formal no era viable, Yuri optó por los negocios clandestinos. Su carrera comenzó a despegar rápidamente. En 1984, tras la retirada del ejército estadounidense del Líbano, quedaron abandonadas montañas de armas. Transportarlas de regreso para repararlas resultaba más costoso que adquirir nuevas. Yuri vio en aquel desperdicio una oportunidad extraordinaria. Compró el arsenal a precio de chatarra y lo revendió a grupos armados ilegales de la región, obteniendo ganancias enormes. Sin embargo, el mismo día en que él y Vitali recibieron el pago, presenciaron cómo los terroristas utilizaban esas armas para masacrar civiles. Vitali, que siempre había detestado la maldad, quiso intervenir para salvar vidas. Pero Yuri le dejó claro que su papel se limitaba a vender armas, no a dispararlas. Según su lógica, quien quisiera enriquecerse debía silenciar cualquier rastro de compasión. Con el tiempo, el negocio de Yuri se volvió cada vez más próspero. Sus armas comenzaron a circular por campos de batalla de todo el planeta. No era exagerado afirmar que, de las 10 principales zonas de conflicto, al menos 8 utilizaban su mercancía. Sin él, algunos países ni siquiera habrían podido sostener una guerra digna de ese nombre, pues jamás discriminaba a sus clientes, pacifistas, terroristas, aliados o enemigos. Mientras pagaran, recibían el producto. No obstante, nunca vendería armas a Osama Bin Laden, no por escrúpulos morales, sino porque sus cheques nunca tenían fondos. Para facilitar sus operaciones, construyó un almacén secreto donde almacenaba distintos tipos de armamento, además de pasaportes de múltiples países y 6 maletas preparadas para cambiar de identidad en cualquier momento. También ideó códigos para evitar sospechas. Un lanzacohetes era llamado Madre, un misil Hijo, y su apreciado AK recibía el nombre de Ángel. A medida que su red se expandía, sus ganancias crecían, lo que finalmente le dio los recursos necesarios para acercarse a la mujer que siempre había idealizado, Ava Fontaine. Planeó un encuentro en un hotel frente al mar y compró todas las habitaciones para asegurarse de que nadie más estuviera allí.
En ese entorno íntimo y cuidadosamente preparado, el encuentro fue inevitable. Pronto comenzaron a conocerse mejor y la relación avanzó con rapidez. Decidido a impresionar, Yuri alquiló un jet privado e incluso pagó para que su nombre apareciera pintado en la aeronave. Bajo el poder del dinero, la relación se consolidó rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Sin embargo, solo Yuri comprendía el peso de haber conquistado a alguien como Ava. Mantener su estilo de vida exigía recursos constantes. Antes de casarse, casi se había arruinado intentando conquistarla, y ahora, tras meses sin grandes operaciones, sobrevivía gracias a tarjetas de crédito para sostener la fachada de éxito. En 1991, el colapso de la Unión Soviética abrió una nueva y gigantesca oportunidad. Yuri viajó de inmediato a su tierra natal, Ucrania, que durante la Guerra Fría había sido un enclave estratégico, con al menos 1 millón de soldados del Ejército Rojo. Con el fin del conflicto ideológico, enormes arsenales quedaron reducidos a simple chatarra. Además, desde la caída del muro de Berlín, muchos soldados no recibían salario, lo que los hacía propensos a vender armas por su cuenta. En Ucrania, Yuri buscó a su primo Dmitri, un general del ejército. Gracias a él, presenció uno de los arsenales más impresionantes de la historia. Decenas de miles de fusiles, misiles, morteros, minas, vehículos blindados, camiones militares e incluso tanques y helicópteros. Una oportunidad de tal magnitud atrajo competidores, entre ellos el propio Simeon Weiss. Esta vez fue Weiss quien propuso asociarse con Yuri, pero recibió la misma negativa que él había dado años atrás. La tensión entre ambos se convirtió en una rivalidad abierta. 2 días después, Weiss intentó negociar directamente con Dmitri, pero también fue rechazado. Para agradecer el apoyo de su primo, Yuri le regaló un Rolls-Royce recién adquirido. Sin embargo, durante la prueba de manejo, el vehículo explotó, acabando con la vida de Dmitri. Yuri comprendió que la bomba estaba destinada a él y que su primo había sido la víctima accidental. Por primera vez enfrentó la muerte de manera directa, y el miedo lo invadió por completo. Aún así, no abandonó el negocio. Decidido a obtener mayores ganancias, se dirigió a África, donde en una década se habían desatado 11 guerras que involucraron a 23 países. Para un traficante de armas, aquel continente era un auténtico paraíso. Su nuevo objetivo principal sería Liberia. Apenas puso un pie en Liberia, Yuri fue interceptado por un joven arrogante, hijo de un general, que sostenía un AK-47 bañado en oro. Fiel a su principio de que cualquier trato representa dinero, aceptó subir al vehículo del muchacho. Lo condujeron hasta un palacio lujoso que contrastaba brutalmente con la miseria y las ruinas que lo rodeaban. Allí conoció a André Baptiste, un autoproclamado presidente famoso por su carácter psicopático y por eliminar a sus enemigos con extrema crueldad. Aún así, Yuri no mostró temor. Con serenidad profesional, comenzó a presentar su catálogo de armas. Explicó que la Glock estaba fabricada con polímero compuesto y que algunos clientes creían erróneamente que podía pasar controles de seguridad sin activar alarmas, algo que él no recomendaba. También destacó el poder de un revólver .357 Magnum con 6 pulgadas de energía en la boca del cañón, conocido por su fiabilidad y por no encasquillarse. Mientras Yuri describía las características técnicas, André decidió demostrar su propia brutalidad. Cargó un revólver, apuntó a un soldado y disparó sin vacilar. Después, con cinismo, insinuó que el arma ahora era usada y que por lo tanto Yuri tendría que vendérsela igualmente. Lejos de intimidarse, Yuri mantuvo la compostura, y esa audacia terminó por divertir a André. Así nació una alianza comercial entre ambos. Más tarde, el hijo de André llevó a Yuri a un modesto hotel de 2 estrellas, donde lo esperaban 2 jóvenes mujeres como parte de la hospitalidad. Sin embargo, Yuri evitó cualquier tentación, consciente de que en aquella región el VIH era más común que la gripe. Al día siguiente, André lo invitó a conocer su ejército de chicos soldados. Con orgullo perturbador, explicó que esos soldados eran incluso más letales que los adultos porque nadie sospechaba de ellos. También admitió que la guerra civil había vaciado sus arcas, por lo que solo podía pagar con madera o diamantes. Recordando experiencias pasadas,
Yuri actuó con inteligencia y eligió diamantes, pues eran fáciles de transportar y mucho más prácticos que los troncos. Además, ofreció asesoramiento estratégico sobre configuraciones de armas según el terreno y el tipo de combate, lo que impresionó profundamente a Andre. Este llegó a insinuar que, aunque a él lo llamaban Señor de la Guerra, quizás ese título correspondía mejor a Yuri. Con cada operación, la fortuna de Yuri crecía de manera descomunal. Sin embargo, jamás reveló a su esposa la verdadera naturaleza de su trabajo, aunque ella sospechaba que algo no encajaba, pues un simple empleado de transporte no podía costear joyas de diamantes de 18 quilates. Prefería no preguntar demasiado, consciente de que solo recibiría mentiras. Su única petición era que la familia no se desmoronara. Gracias a su meticulosidad y a las múltiples técnicas que había desarrollado para evitar vigilancia, Yuri había logrado eludir durante años el seguimiento de Interpol. Pero Jack Valentine no era un rival cualquiera. En una ocasión revisó la basura frente a la casa de Yuri y tras reconstruir fragmentos de papel, descubrió que poseía una flota aérea que transportaba cargamentos a África Occidental cada semana. Jack organizó entonces una intercepción en pleno vuelo. Sin opciones, Yuri intentó contactar a sus aliados militares, pero estos no pudieron ayudarlo. Para evitar ser capturado con pruebas, ordenó a su piloto aterrizar en una carretera, convencido de que las autoridades no arriesgarían lo mismo. La maniobra resultó exitosa, pero los pilotos huyeron al tocar tierra, abandonándolo junto al cargamento ilegal. Lejos de desesperarse, Yuri abrió la compuerta del avión y llamó a los refugiados cercanos. Les ofreció las armas gratuitamente. En aquella tierra, un fusil podía valer más que cualquier diamante. En cuestión de minutos, la multitud vació el avión por completo, un trabajo que normalmente habría tomado horas. Cuando Jack llegó, no quedaba evidencia alguna. Aunque algunos subordinados sugirieron eliminar a Yuri allí mismo, Jack se negó a actuar fuera de la ley. En su lugar, lo detuvo por 24 horas, convencido de que cada segundo de libertad restringida retrasaba la llegada de armas al mercado y otorgaba un instante más de vida a algún inocente. Después lo dejó solo, esperando que los locales acabaran con él. Sin embargo, los refugiados desmontaron el avión para vender sus piezas, observando cómo una aeronave valuada en millones desaparecía lentamente. Yuri aceptó la escena con frialdad, viéndola como parte del ciclo natural, como hienas devorando restos y buitres limpiando huesos. Al día siguiente fue liberado tal como había previsto. Exhausto, regresó al hotel, donde encontró a Andre esperándolo con un regalo. Simeon Weiss había intentado vender armas a los enemigos de Andre y fue capturado. Consciente de la rivalidad entre ambos, Andre decidió que Yuri debía ejecutar personalmente a su adversario. Aunque vivía rodeado de armas, Yuri jamás había matado con sus propias manos. Ante su vacilación, Andre le colocó el arma en la mano y forzó el disparo. Por primera vez, Yuri sintió el peso directo de una vida arrebatada, y la culpa lo invadió con fuerza. Para escapar de esa sensación, buscó refugio en un bar y probó por primera vez una sustancia prohibida, mezclada con polvo y residuos de pólvora. Después vagó por las calles como un espectro sin rumbo. En medio de su confusión, vio a una niña con un brazo amputado que le pidió ayuda. Aquella imagen profundizó su tormento interior. Mientras tanto, decidido a encontrar un punto débil, Jack Valentine acudió a la esposa de Yuri, esperando que ella pudiera proporcionar información que finalmente lo incriminara. Aunque Ava Fontaine insistió repetidas veces en que no creía ninguna acusación y expulsó a Jack Valentine de su casa sin contemplaciones, la duda ya había echado raíces. Cuando Yuri regresó, la encontró sentada desnuda en la cama. Para ella, todo lo que él le había dado estaba manchado de sangre y violencia. Ante esas palabras, Yuri dejó de ocultarse. Intentó justificarse afirmando que sus actividades no violaban la ley y que, en muchos casos, ayudaban a los más débiles a defenderse. Pero a Ava no le importaba si era legal o no. Consideraba que el acto en sí era inmoral. Sus propios padres habían muerto en bombardeos durante una guerra, y desde entonces odiaba tanto los conflictos armados como a quienes se beneficiaban de ellos. Sin embargo, también amaba a su esposo. Atrapada en una encrucijada sin salida clara,
solo pudo pedirle que abandonara el negocio antes de perder a su familia. Yuri prometió retirarse y probar suerte en actividades legítimas. Durante 6 meses cumplió su palabra. Las ganancias eran modestas y la vida se volvió más austera, pero se mantuvo firme hasta que André Baptiste reapareció. La guerra civil en Liberia se intensificaba y André necesitaba armas con urgencia. Al principio, Yuri se negó con firmeza. Sin embargo, cuando André colocó un enorme diamante en su mano, la tentación fue inmediata. No solo porque en medio año no había ganado ni la 10ª parte de lo que obtenía en minutos en su antiguo oficio, sino porque era en el contrabando donde sentía que realmente dominaba el juego. Para evitar sospechas, dijo a Ava que saldría de viaje por negocios unos días y prometió regresar el domingo para unas vacaciones familiares en la playa. Ella fingió creerle, pero decidió comprobarlo por sí misma. Con la excusa de llevar a su hijo a clases de natación, lo siguió hasta el almacén secreto. Yuri, acostumbrado a detectar cualquier vigilancia, jamás imaginó que su propia esposa lo estaría siguiendo, y bajó la guardia. Tras verlo marcharse, Ava intentó abrir la puerta del almacén sin éxito. Entonces miró a su hijo e introdujo su fecha de nacimiento como código. La cerradura se abrió de inmediato. Dentro encontró un arsenal aterrador, pasaportes falsos y registros de transacciones empapadas en sangre. La evidencia era irrefutable. Incapaz de soportarlo, decidió abandonarlo. Mientras tanto, Yuri buscó a Vitali, pues ya no confiaba en nadie más. Su hermano había superado la adicción y planeaba casarse, pero eligió acompañarlo una vez más. Juntos regresaron a Liberia y entregaron el cargamento a André, quien exigió trasladarlo a Sierra Leona para recibir el pago final. Durante el trayecto, el hijo de André asesinó civiles sin remordimiento, proclamándose luchador por la libertad. Vitali presenció el asesinato brutal de una madre y su hijo, lo que lo llevó a decidir que no podía seguir colaborando con esa barbarie. Intentó detener el envío, convencido de que cada arma entregada multiplicaría la matanza. Yuri respondió con el mismo argumento de siempre: si ellos no vendían, otros lo harían. Desesperado, Vitali tomó 2 granadas y lanzó una al camión cargado de armas. Antes de llegar al segundo vehículo, un soldado le disparó. Aún herido, intentó activar la última granada, pero Yuri, entre lágrimas, volvió a colocar el seguro. Vitali murió con resentimiento en la mirada. A pesar del dolor insoportable, Yuri completó el trato. Los muertos no regresarían, pensaba, y abandonar la transacción no cambiaría el resultado. Debido a la pérdida de la mitad del cargamento, recibió solo la mitad de los diamantes acordados. Poco después, la masacre se desató igualmente. Yuri se convenció de que su participación no era determinante, que la violencia habría ocurrido con o sin sus armas. En ese instante comprendió que se había convertido en alguien como André. Para borrar huellas, pagó a un médico liberiano una suma irrisoria para extraer las balas del cuerpo de Vitali y falsificar un certificado de defunción por fallo cardíaco. Pero una bala quedó dentro, y esa evidencia, sumada a la denuncia de Ava, provocó su arresto al regresar a casa. Durante la detención llamó a su esposa y a sus padres, pero Ava ya había huido con su hijo, y sus padres, devastados, le dieron la espalda. Yuri quedó completamente solo. En el interrogatorio, Jack Valentine presentó todas las pruebas y le advirtió que podía enfrentar cadena perpetua. Yuri no mostró temor. Sostenía que el mayor traficante de armas del mundo era el propio jefe de Jack, el presidente de los Estados Unidos. En un solo día, afirmaba, vendía más armamento del que él comercializaba en un año. Para mantener ese negocio global, se necesitaban intermediarios como él, que transportaran armas y avivaran conflictos. Jack se resistió a creer que el sistema al que servía fuera tan corrupto, pero pronto recibió confirmación de sus superiores. Finalmente, Yuri fue liberado, y hasta recibió una compensación económica por su detención. Lejos de retirarse, retomó su actividad en el mercado negro, distribuyendo armas por todo el planeta. Aquí concluye la historia de hoy. Espero te haya gustado el video.